Muy buenos días, les invito a abrir sus Biblias en Tito capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10 y vamos a orar para el estudio de esta mañana. Dice Tito 2:10, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo, en todo respecto. En todo respecto. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre, Señor, la intención del apóstol Pablo es que su iglesia, que la iglesia allí en esta ciudad puedan vivir para tu gloria, adornando así el Evangelio. Señor, nosotros también quisiéramos, al escuchar tu palabra, entender la importancia que tiene este propósito. En especial, Señor, oramos que nos ayudes a entenderla y poder vivirla también. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿quién era Tito? Simplemente hacemos un repaso rápidamente. Es un pastor dejado en Creta para servir al Señor, es un delegado apostólico. Pablo le pide básicamente que resuelva dos problemas. Tito debía afrontar dos situaciones allí, pastores que no debían estar en el servicio, entonces debía Tito removerlos y también colocar en sus lugares las personas correctas, personas que calificaban bíblicamente según los requisitos que el mismo Pablo menciona ahí en el capítulo 1. Cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos tres nombres para un mismo oficio y se usan de forma intercambiable: ancianos, pastores y también obispos. Así que cada vez que lea anciano o pastores, obispo, está hablando del mismo oficio. Entonces, iglesias con pastores que no califican, podríamos decir, es algo deficiente. Pensando en Tito capítulo 1. E iglesias sin pastores también es algo deficiente. Así que tenemos una situación delicada en esta isla de Creta y Tito está allí para servir al Señor y tratar de arreglar este asunto. Muy bien, el Evangelio sin dudas transforma a las personas de tal forma que ellos llegan a caminar en contramano de la cultura, no de lo mejor de la cultura, sino de lo peor de la cultura, hablando de lo mundano, ¿no? Pablo le da directivas pastorales a Tito para las diferentes edades de los miembros de la iglesia. Y eso es lo que vimos la semana pasada y permítanme hacer un breve repaso porque nos va a ayudar para entender el pasaje que nos toca tratar hoy. Pero cuando veamos rápidamente los diferentes grupos dentro de la congregación, quiero pedirte que al leer te busques y te encuentres. ¿Bien? Porque de eso se trata las escrituras. Tratar de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Pablo comienza por el mismo Tito, por el mismo misionero. Porque es fácil comenzar por otros, pero Pablo comienza por Tito mismo. Y dice en el versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Luego continúa por los que han sido más afectados por el pecado, es decir, los que han permanecido más tiempo bajo el control del pecado. ¿Y quiénes son? Son los ancianos y las ancianas, es decir, los abuelos de la iglesia. Y eso lo vemos en capítulo 2, versículo 2 y 3. Luego va y se dirige al sector joven de la iglesia. Bien, los que pueden hacer las cosas diferentes a sus padres, a sus abuelos, y eso lo vemos en el versículo 4 al 8. Allí encontramos, si ustedes recuerdan bien, mujeres casadas jóvenes, los jóvenes solteros. Y se destaca una palabra que es la palabra prudencia. Prudencia. Entonces, los jóvenes necesitan vivir prudentemente y para poder lograrlo necesitan también modelos para observar, que puedan ser reproducidos.
mentores, necesitan estudiar la sana doctrina, pero también necesitan ver cómo funciona la sana doctrina en personas, necesitan ver cómo eso se vive en la práctica. Y para eso es lo que Tito debía reproducir. Y en el capítulo 2, versículo 7 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Así que, pero luego Tito se va a explayar y va a bajar mandamientos para los esclavos. Los esclavos debían ser diferentes a todos los demás esclavos de la isla. Sino qué clase de evangelio creyeron si no son diferentes a los demás esclavos. Y eso lo vemos en capítulo 2, versículos 9 y 10. Debían ser esclavos sujetos de corazón a sus amos. No debían defraudar, lo cual era muy normal de parte de los esclavos. Debían adornar, y es donde comenzamos este sermón, adornar la doctrina de nuestro Salvador. Entonces, si hay dos frases que podría resumir el espíritu de todas estas exhortaciones, es en el versículo 5 y subraye para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y la siguiente frase la encontramos en el versículo 10, para que adornen la doctrina de nuestro Salvador. Así que la pregunta ahora es ¿cómo? ¿Cómo logramos que la palabra no solo no sea blasfemada, sino que sea adornada? ¿Cómo lo logramos en una ciudad como esta, tan pecaminosa? La lógica sería enfatizar simplemente la conducta. Traten de comportarse de forma diferente. Pero ese camino es, si bien es un camino directo, llano, es muy peligroso y podríamos decir es antibíblico. Porque la gente podría cambiar la conducta, pero si no cambia el corazón por creer en Jesús, o mejor dicho, si Dios por medio del Evangelio del Señor Jesucristo no cambia sus corazones, simplemente sería un cambio moral. Podrían ser personas morales correctamente, pero eso no crearía ningún impacto para la sociedad, ningún impacto de parte de Dios. Entonces Pablo explica por qué los creyentes deben tener una conducta diferente. Y aquí tenemos el mensaje justamente que ha cambiado nuestras vidas. Es un mensaje que se caracteriza por una palabra. Es la palabra más importante del pasaje que vamos a ver hoy. Y es la palabra gracia. La palabra gracia. Cuando una persona viene a Cristo, es salvo por gracia. Versículo 11. Porque la gracia de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Esto significa que no hay nada de mérito en el que cree. El que pone su fe en Jesús no tiene ningún mérito, porque aún esa fe que está poniendo en Jesús es un regalo de Dios. Así que esta salvación este pasaje no está indicando que esta salvación es para todos los hombres. No garantiza la salvación de toda la humanidad. Eso no es lo que significa la expresión trayendo salvación a todos los hombres. Y para entender este pasaje, el siguiente versículo, es decir, el 12, aclara quiénes son todos los hombres. Observen, son todos los que creen, porque el escritor se incluye a sí mismo, dice, enseñándonos. Cuando Pablo dice enseñándonos, se está incluyendo él, a Tito. Entonces, todos los hombres se está refiriendo a todos los creyentes. Entonces, cuando un hombre, hablando de un hombre, una mujer, un niño, cuando alguien cree en el Evangelio, ocurren tres cosas que Pablo va a describir como el poder del Evangelio, el poder de la gracia de Dios en el Evangelio. En primer lugar, un cambio de vida. Dice el versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria
justa y piadosamente. Un cambio de vida. El Evangelio trae un cambio de vida. Miren el caso de las ancianas de Creta. Dice el versículo 3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, y que enseñen lo bueno. Parece ser que lo normal era que las ancianas vivan de esta forma. Entonces, ¿cuál sería la evidencia de que una anciana sea una verdadera cristiana? Bueno, es la forma de vivir de contramano a la cultura de pecado de esa sociedad. Entonces, estas mujeres no solo no hacen lo que todas las demás mujeres ancianas hacen, sino que ahora por ser cristianas hacen lo que solo las cristianas pueden hacer. ¿Qué es eso? Observen, que enseñen lo bueno. Versículo 4, que enseñen a las jóvenes. ¿Y qué es básicamente esto? Esto es discipulado. Es la gran comisión. Es lo que Dios quiere que su iglesia haga. A eso nos dedicamos, las ancianas y todos los cristianos. Lo que realmente transforma la vida del prójimo es justamente la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo los jóvenes van a ser transformados? Por la enseñanza, modelada por las ancianas. ¿Cómo van a ser transformados los matrimonios? Justamente por la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, decir que Dios cambia a la gente es lo mismo que decir que el Evangelio cambia a la gente. Lo hace Dios por medio de la enseñanza. Dios cambia a la gente por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios tiene el poder de transformar las personas. Entonces, ¿a qué nos dedicamos los creyentes? A enseñar la palabra de Dios. Pero no solo enseñarla, sino que el pasaje nos dice que debemos mostrar cómo actúa la palabra de Dios por medio de un modelo. Es decir, la palabra de Dios me transformó a mí y lo puede hacer con vos también. Entonces, observen que más allá que el pasaje nos habla de enseñar, que enseñen a las mujeres, que enseñen el bien, observen que la maestra de las maestras y de los maestros es la misma gracia, porque dice el versículo 12, enseñándonos. ¿Quién enseña? ¿Quién enseña? Versículo 11, la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña y nosotros enseñamos porque la gracia de Dios ha impactado nuestras vidas y esa gracia nos impulsa a enseñar, pero algo más, dice el versículo 12, dice que la gracia nos enseña, nos conduce ¿a qué? A negar la impiedad, a renunciar, a detener, a rechazar la impiedad, los deseos mundanos y nos lleva a vivir en este mundo, en este siglo, de forma sobria, justa y piadosamente. Entonces las ancianas, las mujeres jóvenes, los ancianos, debían ilustrar este poder transformador de la gracia. Encontramos aquí, observen, el balance perfecto de la gracia y la verdad, es decir, la gracia y la enseñanza de la verdad. Martín Lutero decía que al diablo no le importa de qué lado del caballo caigamos. El problema es si nos mantenemos para el diablo sobre el caballo. Uno se puede caer deslizándose solo para el lado de la gracia o solo para el lado de la verdad, pero el equilibrio cuando las personas son transformadas es cuando la iglesia muestra la verdad y la gracia de forma balanceada. No podemos dejar la verdad en favor de la gracia. La gente no cambia así. No podemos dejar la gracia y solo enfocarnos en la verdad. La gente cambia si fuese así por motivos equivocados. Entonces, en este texto vemos cómo actúa el Evangelio de forma balanceada. La gracia nos conduce al cambio, pero enseñándonos. ¿Qué nos enseña? La verdad.
la verdad y la gracia, la verdad y la gracia, gracia y verdad. Jesús es el Evangelio lleno de gracia y de verdad. Sin decir la verdad, la gracia no tiene sentido. Cuando le decimos a las personas la verdad sobre su pecaminosidad y que son realmente condenables y que van al infierno, es entonces que la gracia entra en acción y la gracia trae buenas noticias para el pecador. Gracia y verdad. Si no decimos la verdad, la gracia no tiene sentido. El pecador no valora la gracia. El pecador merece el infierno y él debe saberlo, le debemos enseñar, pero cuando siente el peso de la culpa, por medio de la verdad, también aprecia la gracia en la cruz, porque la cruz es justamente la manifestación gloriosa de la gracia de Dios en Cristo. Cristo murió por su pecado para perdonarlo y darle vida eterna, eso es la gracia. Pero la verdad acerca no solo de la cruz, sino de su propia pecaminosidad. Cristo recibió lo que merecen tus pecados. El pecador recibe lo que no merece, es de ser hecho hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Gracia y verdad, gracia y verdad. Me encanta como lo dice el pastor C.J. Mahan. Dice, admita que usted es el peor pecador que usted conoce. Admita que es indigno y que merece la condenación, pero no se quede allí. Continúe para regocijarse en el Salvador que vino a salvar a los peores pecadores. Suelte el equipaje de la condenación y arrodíllese en adoración a los pies de quien cargó sus pecados. Llore con lágrimas de asombro. ¿Se dan cuenta? La verdad trae convicción de pecado, trae un sentido de condenación, de indignidad. Pero la verdad acerca de nosotros mismos nos lleva a la verdad acerca de lo que Cristo logró en la cruz y allí se derrama la gracia para salvarnos. Entonces la gracia nos conduce a una transformación. El Evangelio trae un cambio. En segundo lugar, el Evangelio trae una esperanza feliz, bienaventurada. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Precioso versículo. Como vemos en este versículo, nuestra esperanza no es un lugar. No es un lugar con calles de oro y un lujo celestial. No, nuestra esperanza es un ser. Es Dios mismo. Y observen que aquí Jesús es presentado como nuestro gran Dios y Salvador. Un texto problemático para los arrianos, para los testigos de Jehová y para todos aquellos que niegan la deidad de Jesús. Porque aquí está diciendo que nuestro gran Dios y Salvador es Jesús. Sujel Michelin en cuanto a esta manifestación gloriosa en tiempo futuro, dice, lo que ahora recibimos es la lluvia de su gracia. Y es una lluvia más que abundante. Pero lo que recibiremos en la segunda venida de Cristo es un diluvio. Y este pasaje no habla de que Jesús vino, sino de que Jesús vuelve. El versículo 11 dice, menciona su primera venida. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Tiempo pasado, en Cristo Jesús. Él vino, tiempo pasado, su primera venida. Pero este versículo, el versículo 13, vemos su segunda venida que para nosotros es el futuro. Entonces nosotros hemos nacido entre la primera y la segunda venida, disfrutamos una salvación que Jesús conquistó para nosotros. Nos libra de toda condenación. Somos declarados salvos por los méritos de Jesús, por la obra de Jesús. Somos justificados, es decir, justificación. En medio de sus dos venidas, nosotros vivimos en este mundo, dice allí, sobria, justa y piadosamente. Es el Espíritu de Dios en nosotros que produce esa santificación. Es decir, justificación, santificación, y en relación al futuro gozamos de una esperanza bienaventurada, la glorificación.
cuando Él venga a buscarnos, estaremos con Él para siempre y seremos glorificados. Qué esperanza preciosa, qué esperanza feliz, bienaventurada. Oí sobre una charla que tuvieron un famoso predicador y un famoso ateo de su época. El ateo miró al pastor y le dijo: yo no tengo temor a la muerte. El pastor, de forma muy amorosa, le dijo: acepto, pero déjame preguntarte algo. ¿Tienes esperanza más allá de la muerte? El ateo respondió: absolutamente no. Entonces el pastor lo miró y le dijo: mira ese buey. Estaban ellos paseando en el campo. Mira ese buey tampoco tiene miedo. Él come, se entretiene, y ahí estaba el buey entreteniéndose con alguna mosca que pasaba. El pastor dijo: como los mortales se entretienen con cualquier cosa de esta vida, pero ese buey no tiene miedo a la muerte, pero tampoco tiene esperanza. Tú, amigo, vives en ese nivel de los animales, sin miedo a la muerte, pero sin la más mínima esperanza de la vida eterna. El versículo 13 dice que puedes tener esperanza. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los creyentes tenemos esperanza. En este mundo nosotros nos abstenemos de todo lo que este mundo consume. Nosotros vivimos sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué nos abstenemos de vivir una vida pecaminosa, de los deleites temporales del pecado? Porque nosotros no solo disfrutamos de lo que viene de Dios, es decir, de Dios mismo, de sus dones, sino que nos espera un futuro glorioso, infinitamente mejor que esta vida. ¿Por qué? Porque Jesús vuelve. Y a eso se refiere Pablo, esta esperanza bienaventurada. La gracia nos lleva a vivir en este mundo de una forma totalmente diferente. Y la gracia nos lleva a una esperanza gloriosa. Pero algo más, la última cosa, la gracia por medio del Evangelio no solo transformó nuestras vidas, no solo nos da una esperanza feliz, sino, observen, una vida celosa de buenas obras. Versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Como vemos aquí, el único pueblo capaz o capacitado para servir a Dios, pero con un celo correcto, haciendo las obras correctas, es el pueblo que Cristo compró con su propia vida, con su propia muerte. Dice allí: se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para comprarnos, para purificarnos, purificar un pueblo para sí mismo. Un pueblo que finalmente, por lo que Él hizo, produce en nosotros un celo por lo bueno, por lo bueno. El doctor Sproul contaba la historia de cómo él estaba en una ocasión dando una conferencia sobre justamente la expiación de Cristo, la expiación. Y alguien de la audiencia gritó: eso es primitivo y obsceno. En el medio de la conferencia, Sproul respondió, sin perder la calma, como era su estilo. Él le dijo a esa persona: tienes razón. Me gusta particularmente tu elección de las palabras, primitiva y obscena. ¿Qué clase de Dios revelaría su amor y redención en términos tan técnicos, conceptos tan profundos, que solo un cuerpo de élite de eruditos profesionales podría entenderlo? Dios habla en términos primitivos, porque se está dirigiendo a sí mismo a los primitivos.
Entonces Sproul dijo, si primitivo es una palabra apropiada para describir el contenido de la escritura, obsceno es aún más. ¿Qué es más obsceno que la cruz? Aquí tienes la obscenidad en una escala cósmica. En la cruz, Cristo toma obscenidades humanas para redimirnos. La cruz muestra lo peor de nosotros. La cruz es la manifestación de lo peor de nosotros, pero también lo mejor de Dios. Allí en la cruz vemos la verdad acerca de nosotros. Mira cómo Cristo muere en manos de Dios el Padre. Es nuestra muerte, es por nuestros pecados. Dios también en la cruz muestra que decidió, a pesar de lo que somos, salvarnos. Mira su gracia, mira su gracia. Es preciosa su gracia y es horrible nuestro pecado. Es la combinación de la gracia y la verdad. Dios decidió salvarnos a pesar de lo que somos. Y el fruto de lo que Cristo logró en la cruz es para la gloria de Dios. El resultado de lo que trajo la cruz a nuestras vidas es la obra de Dios, es para la gloria de Dios. Dice ahí, un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, gente celosa por el mal, arrastrada por la corriente de este mundo, por el poder de la cruz en sus vidas. Ahora son celosos de lo bueno, de buenas obras. Saben, hermanos, dice Isaías 53:11, hablando del Mesías, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Isaías es un pasaje profético, 7 siglos antes de Cristo. Cuando Isaías escribió eso era futuro. Es una escritura original, profética, futura. Para nosotros, Isaías es un pasaje profético, pero profético cumplido. Por lo tanto, cumplido en Cristo. Mira a Cristo el resultado de la aflicción de su alma y está satisfecho. Mira que el plan de Dios se ha logrado. Mira lo que Él logró en la cruz. ¿Y qué mira? Bueno, mira lo que dice Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Él ve el plan concluido. Gente que Él compró en la cruz, ya en la gloria. Ya están glorificados por lo que Él efectuó por nosotros, a nuestro favor en la cruz. ¿Qué más mira? Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La satisfacción de Cristo es vernos ya por la fe nuestra, pero en Él eso ya es real, es como si ya hubiese sido efectuado todo el proceso, ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales. La satisfacción de su alma es ver todo lo que logró en la cruz y valió la pena para la gloria de Dios. Apocalipsis 21:3 dice entonces, oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios. Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. La satisfacción del alma de Jesús es que Él por medio de su muerte conquistó e hizo posible que Él mismo esté entre los hombres por la eternidad y tenga un pueblo con el cual compartir esa eternidad. En la vida de cada uno de nosotros llegó esta gracia, esta transformación, pero todo comenzó. Sabemos dónde va a terminar, en la gloria, por los siglos de los siglos, en comunión con Dios, pero todo comenzó cuando creímos en Jesús. Cuando creímos en Jesús, la gracia en Cristo nos cambió
como personas y cambió nuestro destino eterno, cambió nuestro propósito en esta vida, nos dio una nueva vida, nos dio una esperanza gloriosa y nos dio un propósito que es celoso de hacer la voluntad de Dios. Esas son las pruebas de que esta gente ahora es de Cristo, que ya no pertenece al resto de la comunidad de Creta, malvada, egocéntrica, mentirosa, viviendo una vida totalmente absurda y contraria a la voluntad de Dios. Tito debía ocuparse por medio del Evangelio, a hablar con autoridad este mensaje y que nadie debía menospreciarlo. Debía pararse en el púlpito, debía charlar con los jóvenes, debía charlar con todos y no temer, porque esta era la autoridad que Dios le había dado para ministrar. Capítulo 2, versículo 15. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y somos salvos por gracia, Señor. Toda la gloria para ti, Padre. Oramos por salvación de almas, por las personas con las cuales compartimos este mensaje. Muéstranos tu poder, Señor, obrando ese milagro que has hecho en nosotros. Y úsanos también para predicarle y enseñarles a otros esta verdad, Señor, la verdad del Evangelio que ha transformado nuestras vidas. Oramos que bendigas tu palabra, oramos en Cristo Jesús. Amén.